El 20 de mayo del año 2000, cerca de las 8 de la mañana encontraron a Natalia Fraticelli, con 15 años y una disritmia cerebral, epilepsia, muerta en su cama. El caso estalló como una bomba y marcó un antes y un después para la localidad de Rufino, un pueblo del sur santafesino que por aquel entonces no llegaba a los 20.000 habitantes. Sus padres fueron condenados en un primer juicio a prisión perpetua acusados de haberla matado y absueltos por la misma justicia unos años después. Pasaron más de 2 décadas, y la pregunta sigue siendo la misma que esa fría mañana de otoño. ¿La mataron o se suicidó? Más que investigar cómo había muerto la niña, dijeron quién la mató, cuestionó tiempo atrás el abogado Carlos Edwards, que defendió hace 21 años al ex juez penal de Santa Fe Carlos Fraticelli, padre de la víctima. Tanto él como su esposa, Graciela Diezer, se convirtieron en los principales y únicos sospechosos en la causa. Para el defensor, como no había ningún tercero, y los únicos que estaban en la casa eran los padres, el círculo de las hipótesis se cerró sobre ellos. En 2012, hundida en la depresión y ya fuertemente enemistada con su exmarido y padre de Natalia, Graciela Diezer se suicidó. Por su parte, según confirmó edwardsatn.com.ar, Fraticelli sigue viviendo en el mismo pueblo que vio romperse a su familia y más tarde, fue testigo también de cómo ese hombre, que llegó a las tapas de diarios y revistas tras la muerte de su hija, pudo rearmarse y salir adelante nuevamente. Se jubiló como juez, pero sigue ejerciendo como abogado, indicó el letrado. Además, sostuvo que su defendido continúa en pareja con su acompañante terapéutica, Norma Tejedor, a quien conoció cuando cumplía su pena en la cárcel. Actualmente, Carlos Fraticelli vive rodeado de los mismos vecinos que lo conocen desde siempre, pero, por sugerencia médica, prefiere ya no participar de ninguna entrevista. En un breve diálogo que mantuvo con tn.com.ar, solo respondió a la pregunta de cómo logró superar la tragedia. Me sostienen mi inocencia, el amor eterno hacia mi hija y la fuerza de voluntad que pongo día a día para poder transitar la vida, a pesar de las injusticias que soporté, afirmó Fraticelli. Y apuntó: se crece a diario, todo es un aprendizaje. Natalia Fraticelli, la muerte que sacudió a Rufino la mañana que la familia Fraticelli empezó a desmoronarse. El 20 de mayo del 2000, uno de los padres fue a la habitación de Natalia con el desayuno y la encontró en su cama, de costado, muerta. Tenía 2 bolsas verdes de supermercado en la cabeza, pero no estaban atadas, tenía una bufanda apoyada sobre el cuello y un pañuelo de seda en cada muñeca, cada uno levemente atado con 3 nudos, pero sin ejercer presión. También había un blister de pastillas, de antidepresivos, tirado al lado del cuerpo. En total, eran entre 20 y 25 pastillas que pertenecían a su abuela y todo parecía indicar que Natalia se las había tomado. El primer detalle llamativo del caso fue que, ante tan dramática escena, los padres de Natalia no llamaron a la policía, sino que se comunicaron con un médico forense, que llegó a la casa donde vivían en la calle San Juan 340 una media hora después. El diagnóstico del profesional fue que la adolescente llevaba varias horas muerta cuando la encontraron, y si bien todo indicaba que la habían estrangulado, las pastillas no encajaban con esa historia, por lo tanto se ordenó hacer una autopsia. Las hipótesis del caso Fraticelli y la condena perpetua. Mientras crecía la repercusión por la noticia, en el pueblo chico se multiplicaban las hipótesis. En un primer momento Carlos y Graciela afirmaban que a su hija la habían asesinado durante un robo mientras ellos no estaban. También se especuló con la posibilidad de una venganza, ya que el juez estaba investigando en ese momento distintos prostíbulos de la provincia. Pero lo que fue cierto en realidad es que la policía no encontró rastros de que alguien hubiera forzado las puertas o ingresado a la vivienda familiar, en la que solo se encontraban al momento del hecho la víctima y sus padres. Las conclusiones preliminares de los forenses tampoco advirtieron signos de violencia en el cuerpo de la chica, mientras que por las calles de Rufino cada vez se hacía más fuerte el rumor de que la pareja sentía algo de vergüenza por tener una hija con algún problema mental y que Natalia era una incomodidad dentro del plan familiar que habían armado. Entonces surgió el resultado final de la autopsia. El perito judicial Luis Petinari reveló que la joven tenía roto el hueso yoides de su cuello. La habían estrangulado.
Basado en esto, el juez de Melincue, Carlos Rizzo, ordenó la detención de los padres de Natalia y a los pocos días los procesó para finalmente condenarlos a prisión perpetua 2 años más tarde por homicidio doblemente calificado por el vínculo y la alevosía. La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió que en el proceso existieron irregularidades. Ordenó que se dicte un nuevo fallo y dictaminó que la condena de perpetua era nula. En 2006 la pareja salió de la cárcel con libertad condicional y cada uno de ellos siguió con su vida por separado. Finalmente, 3 años después fueron absueltos de forma definitiva del caso. El 18 de febrero de 2016 la Corte Suprema dejó firme la absolución de Carlos Fraticelli del crimen. El fallo cerró definitivamente el caso y le asignó fuerza de cosa juzgada, es decir que ya no hay más instancias judiciales en la que la absolución de Fraticelli pueda ser revertida.